Ladies and gentlemen. Ahora sí. Os Costa. Excelente, profesor. Muy bien, Hay que ahora pagar sí. lo suficiente. Ahora sí, se logró. Claro que sí, esto estaba más que esperado. Y con ansias, todos estamos así con ansias de expectativas de esta entrevista. Ahora sí. Ahora sí estamos conectados. ¿Se Excelente. escucha bien, César? Sí, sí se escucha bastante bien. Se escucha bien por allá, sí, ¿no? Excelente. Sí. Sí, que ahora estamos con otro teléfono, entonces para confirmar de que todo vayamos bien. Correcto. Sí, se escucha. Hable usted, profe, para ver si. Se escucha 1, 2, 3. Perfecto. Probando. Perfecto, perfecto. Vamos a darle play. Bueno, para las personas que van llegando y para que también quede en el live, el profesor Sergio González más temprano, esta entrevista estaba pautada para hace 2 horas, pero bueno, por problemas técnicos tuvimos que aplazarla a esta hora. Son acá las 4 de la tarde hora Venezuela y en España Casi las 8. 8. 8 de la noche. Profesor Sergio González, bueno, lamentándolo mucho por ahora, está trabajando, entonces no se pudo conectar, pero bueno, aquí tenemos al invitado del día de hoy, el profesor Eduardo Rosales, 7º grado en campo. Senior ¿El apellido professor. de la profesora? Senior professor. Senior professor. Exacto. Entonces, bueno, en verdad sí, es un placer tenerlo acá en nuestro podcast. Fue maestro de nuestro profesor y sigue siendo profesor y maestro del nuestro, con una larga trayectoria acá en el Zulia. Bueno, y nos va a conversar acerca de unos proyectos que tenemos acá en Maracaibo, acerca de su grado, que fue promovido a 7º ahorita en enero, sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, profe, todo suyo. Queremos primero saber de dónde viene el profesor Eduardo Rosales, su historia, cómo aparece en el tiempo, porque sabemos que practicó distintas artes marciales, entonces, cómo llega al tiempo. Bueno, el programa es todo suyo, para que pueda conversarnos un poquito acerca de eso. Bueno, muchísimas gracias a los profesores, principalmente al profesor Eduardo Castellano, en la cual venimos haciendo un trabajo bastante consolidado en la ciudad de Maracaibo, con muchísimo éxito, ¿no? Y también al profesor Rocco, que también tuve la oportunidad en Maracaibo de conocerlo, y al profesor Sergio también. Y de verdad que les auguro más de los éxitos que están cosechando. Eso es sumamente importante, porque ha sido los grandes maestros que han pasado por acá, creo que han sido unas personas, pensábamos que estaban en la cúspide y resulta que pasaron a ser unas personas muy sencillas a pesar de su grado. Y de verdad me siento honrado de compartir en este escenario con esa élite de profesores que por supuesto nos dejan lo más importante, que es su aprendizaje y su propia experiencia. Bueno, yo me inicio en las artes marciales en la calle. En la calle, cuando veíamos las películas chinas, y entra ese espíritu, pero que todos sabemos que de alguna manera nosotros traemos de nuestros ancestros, traemos ese principio del arte, que es importante, ¿no? Recuerdo que en Maracaibo no existía el internet y solo habían 3 profesores que daban karate, que era Kunio Tanabe, Morita y el maestro Iramatsu, con un tipo de karate okinawense.
para ese momento no había otro profesor y todos teníamos que acudir a alguno de esos 3 maestros para aprender un poquito del arte marcial, Acá en Maracaibo. acá en Maracaibo. Luego conozco por referencia al gran maestro José García, que falleció hace ya unos 6 años aproximadamente, y con este profesor iniciamos entonces las artes marciales, primero con karate y luego hicimos defensa personal, donde incluye el judo, el jiu-jitsu, el boxeo, incluye un poco de karate y un poco de ninja, porque el maestro era polifacético en ese sentido. Y comenzamos a crecer en esa materia. Luego Profe, llegamos al perdóname, cinturón negro en defensa personal, para ubicarme con al los tiempos, maestro. más o menos hace cuánto tiempo fue eso. ¿Qué edad tenía usted en ese momento? Mira, Para ubicarme yo con los Bueno, eso tiempos. fue en el año 76. Wow. En el año 76, porque yo era ciclista de selección B del estado Zulia, y entonces por los padres de uno no tenían suficiente dinero y no podía mantenerme, pues, y me tocó entonces salir a trabajar. Y en ese instante, pues, conozco a este maestro y me uno con él y comienzo a crecer en las artes marciales, a pelear sin guantes, ojos hinchados, rodillas hinchadas, manos hinchadas, pero para nosotros era sumamente espectacular, porque nos ya hacía. tendríamos un profe. Yo tendría como 18 años aproximadamente cuando formalicé el arte marcial, porque de manera empírica íbamos aprendiendo por libros, porque no existía el internet. Entonces se formalizó el arte marcial y ya podríamos entender lo que era un cuerpo a cuerpo, lo que era saber lo que es un puñal real en la calle, saber lo que es un arma de fuego a corta distancia, o sea, en fin, toda esa experiencia, como decimos en la defensa personal, aprendimos las 3 posiciones: quedarme parado en un momento de asalto, el otro correr y el otro enfrentar. Ya pasamos por las 3, ¿me entiendes? Porque pasamos por las 3. Claro. Y nosotros aprendimos el arte marcial en estrés. Es decir, que la graduación era, por ejemplo, el cinturón marcado en el pecho. Y luego te lo colocaban en el cuello y te arrastraban por todo el dojo. Esa era nuestra graduación. En la antigüedad, muchachos. Las En la personas, antigüedad. las personas que están conectadas, eso fue hace mucho. Sí, exactamente. Y bueno, el maestro José García conoce a Ed Parker, porque nosotros asistíamos a las competencias en Caracas 750. Que esa fue la del profesor Pablo, la que hizo Sí, toda La que hizo el profesor Parker, exactamente. claro. Conoce al maestro Parker y él consolida su sistema, porque él era un maestro empírico, y consolida su sistema cuando Parker le explica el patrón universal. Luego, el José Aponte, que es el maestro José Aponte, actual presidente de la federación, nombra a José García presidente de la Asociación de Kempo del Estado Zulia. Ahora bien, como él no estaba interesado, porque él realmente tenía su disciplina, él tenía defensa personal, los ninjas, kung fu, pues no le llamó tanto la atención. Entonces hubo un personaje que se llama Jesús Semprún, y toma la asociación, pero a él no lo nombran presidente de la asociación, sino que él asume, porque el maestro José García dice, asume tú, y él lo toma, y nosotros empezamos a crecer, porque el maestro nuestro se va, y quedamos huérfanos, y quedamos practicando allí Kempo con el profesor Jesús Semprún. Bueno, O sea, el maestro José García, en ese momento él se fue, él se retiró del Kempo como tal, o simplemente se retiró de esta responsabilidad de asociación, pues. No, él cede la responsabilidad a Jesús Semprún, y luego él se va a Perijá, porque le ofrecieron un trabajo en Perijá. Entonces nosotros quedamos, 3 profesores quedamos huérfanos y nos fuimos a hacer Kempo. Pero Jesús Semprún no era nuestro maestro. Nosotros lo que estábamos era aprendiendo el sistema e íbamos a Caracas a aprender la forma. Yo tenía mi padre en Caracas, entonces para mí era mucho más fácil quedarme 15 días, y cuando yo llegaba a Maracaibo ya yo llegaba con el 3 corto hecho. Se conocía hasta el 3 largo.
No se conocía más nada. ¿Qué cinturón era usted en ese momento? Cinturón negro. Lo que pasa es que ¿Ya como estaba hubo una pero negro transición, o liso sea, o ya tenía algún dan en ese momento, cuando estaba en esa transición? ¿Cómo? cuando hacen ese cambio, o sea, que comienza usted a practicar Kempo, ¿usted se homologa primer dan? No, nos homologamos sin dan. Ah, ok, ok, ok. O O sea, sea, ellos practicaban karate exacto. y cuando el Kempo se empezó a introducir acá en el estado, ellos pasaron del karate al Kempo, Exacto. mantuvieron su cinturón negro y comenzaron a hacer su programa hasta el 3 largo en ese momento. 3 largos. Y ya después, ¿en qué momento agarra como que el primer dan y siguen avanzando? No, ¿qué pasó? Que, por ejemplo, como comenzamos a crecer en el tiempo, yo tenía una alumna que me bajaba la información por internet, porque internet antes era para los millonarios. Entonces yo estudiaba, por ejemplo, las formas leyendo y las interpretaba, y las defensas personal, y llegué a aglutinar 100 defensas. Y no tenía video, ni tenía tampoco quien me enseñara, sino que esto fue totalmente interpretación, quizás del Pura maestro lógica. Parker conmigo, porque no había otra explicación. Y eso le molestó mucho cuando empieza la asociación de Kempo, que vamos a los primeros campeonatos. Yo recuerdo que yo quedo en mi categoría de adulto, yo quedo primer lugar y me toca hacer combate y yo al tipo le pateaba la cara y entonces no lo vimos, no lo vimos. Pelear con 40 personas para quedar primero, segundo o tercer lugar no era cualquier cosita No, en claro. Caracas. Entonces eso trajo como consecuencia que le molestaba a la cúpula de la asociación porque pensaban que yo quería ocupar la presidencia. Entonces yo lo que hice fue que me retiré. Y al retirarme yo tenía 4 escuelas con 150 estudiantes. Nosotros íbamos a la competencia con 150 estudiantes, entre eso entró el profesor Francisco, que José Francisco comienza con usted. empieza conmigo en Tierra En ese Negra. momento, o sea, en esa época, hablando de estas fechas en Caracas, fue cuando nuestro profesor Francisco entró con usted a ver tiempo. O sea, ¿en qué fecha? No, o sea, Bueno, el profesor Francisco entra conmigo entre el año 2001, 2002. ¿Y usted seguía siendo cinturón negro liso? No, ya yo estaba con otro maestro. Comenzó Ya yo no estaba con el maestro Jesús. arranco con otro maestro de cero, otra vez, cinturón negro, ¡Wow! con el maestro Jesús Escalante. Ah, ahora se pasó con Jesús Con el Escalante, maestro claro. Jesús Escalante, empiezo yo con él, otra vez cinturón negro. Y yo viajaba mensualmente a aprender el programa de Kempo de él. Entonces, en ese interín, yo traía información y iba alimentando al rebaño, como dicen por allí. ¿Con quién tuvo el segundo y el tercer dan? O sea, los primeros dan. Ok, el cinturón negro otra vez homologado con el maestro Jesús Escalante. Hasta el cuarto dan, presentado el quinto dan. El quinto dan, Wow. yo me retiro. Exacto, yo me retiro. Le dije, bueno maestro, mire. Porque en este interín conozco al profesor Julio Samamet, segundo dan. No sé si fue que yo le caí bien, pero me dijo, ¿qué quiere que le enseñe, profesor? Por cierto, hay unos videos de eso. Yo dije, bueno, yo tengo el finger set 1 a la mitad. Y me lo enseñó. Con lógica. Me enseñó el finger 2. Me enseñó el 4, 5 y 6. Con toda su aplicación. Me regaló el Infinity Insight en copia, los 5 libros. Me regaló la enciclopedia. Bueno, ahí sí me explotaron todos los bombillos. Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Cuando abrimos la enciclopedia por primera vez decimos, ¿qué es esto? Demasiada información. Mire, y le voy a decir una cosa. La primera palabra que yo conseguí en la enciclopedia se llama constituyente, que ahí está en la enciclopedia. Constituyents. Léalo y en cualquier momento podemos discutir ese concepto, pero al parecer no dijera nada, pero tiene una profundidad increíble. Y eso fue lo que yo primero leí. Entonces, como yo soy contador público, yo vi una materia que se llama sistemas informáticos y él decía que el sistema estaba en el CPU y los subsistemas son los periféricos. Okay. Por donde se proyectaba toda la información.
Entonces yo entendí que el Kempo venía de aquí, de esos 16 cerebros funcionales que nosotros tenemos. Si tú te lees el libro quinto, está el patrón universal en cuarta y quinta dimensión. Sí, aparece cada dimensión dividida. Entonces, continuando con el cuarto Dan, el profesor Julio Samamet. Julio Samamet, yo estaba en tercer Dan cuando conozco al profesor Julio Samamet, y cuando yo empiezo a ver que empieza a hablar de los pinning check, empiezo a ver lo de los arrastres, los step trap, los desplazamientos, los split, y las categorías que hay en las posiciones de arrastre, comencé a entender que era una danza del dragón. Es decir, el tigre y el dragón, quien contiene la fuerza del dragón es el tigre. Y mantiene una llama encendida porque el dragón no mide la fuerza. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que ese dragón me lleva a mí a comenzar a estudiar y a ser práctico y a entender y a comprender muchas cosas que Parker dejó y que mucha gente lo interpretó de otra manera, pero resulta que no era de esa manera, era como Parker lo decía. Lo que pasa es que en aquel momento no habían lo que llaman pictures, o sea, dibujos, imágenes. Entonces, las no imágenes te daban a interpretar cualquier cosa. Sí, claro. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, ustedes hablaron en el live pasado sobre la música, ¿verdad? Y le agregamos a eso que Parker dijo, el ritmo, el tono, la cadencia, que sí es importante. O sea, igual para la forma, igual para en fin, todas esas cosas, porque el final, como dicen por allí, es simplemente fulminar al adversario. Por eso es que hacemos los toques, porque los toques tienen un porqué. Entonces llegamos al cuarto, ¿con quién? Con el maestro Escalante y presento para quinto, pero en el quinto me retienen el quinto, porque hubo una nueva estructura y no... Ok, pero entonces el profesor Julio Samamet a usted le enseña, pero no lo lleva a otro rango. No me lleva a otro rango, es lo que hace es ok, facilitarme darle la información. Ok, y usted continúa con el profesor Jesús Escalante hasta quinto. Hasta quinto, yo me retiro, y cuando me retiro, pasé 11 años solo. En todo ese momento no había dejado en ningún momento el tiempo, ¿no? No, nunca. Al contrario, fueron 11 años de estudio para poder entender y comprender lo que otros maestros, siempre me recuerdo a mi primer maestro, José García, que decía que el fútbol se inventó en Inglaterra. Ahora, ¿qué tiene que enseñarle Inglaterra a Brasil? Nada. Entonces, eso... ¿Ah? Porque son muy buenos. Muy bueno. Entonces, ¿qué pasó? Que yo comencé a entender cuando comencé a ver el outer ring, comencé a ver las defensas, que no había que abrir tanto, sino que uno podía hacer lo que llamamos nosotros, uno podía ampliar los círculos, es decir, que en vez de ser tan anchos, los podía reducir, ¿ves? Entonces, la geometría, la matemática, porque dentro de la geometría y la matemática, por ejemplo, cuando hacemos la posición cruzada en front, ¿verdad? Que es Front crossover. Front crossover, ¿verdad? Tú ves un ángulo allí, pero también estás viendo allí en ese ángulo, estás viendo la matemática. Porque estás viendo la multiplicación cuando cruzas la rodilla con la otra rodilla. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Cuando hacemos chill and hammer, que uno hace un bloqueo y dispara el martillo, en esa posición nosotros hacemos un neutral row, pero en el neutral row yo puedo hacer el bloqueo y entrar con martillo y hacer un front crossover y aplicar la matemática allí. Y se refuerza el golpe. Y se refuerza el golpe. Ahora bien, en esa posición se cumple un principio que dijo Parker, los tres triángulos. ¿Cuáles son los tres triángulos? La posición, esa es una. La posición de las manos, la llevas dos. Y la posición corporal. Y ahí estás ejecutando tres triángulos. Y un triángulo en construcción es difícil de destruir. Entonces, sí, luego que logramos ir aprendiendo estos pequeñitos detalles, ¿no? Que no nos enseñan porque también se descubrieron, por ejemplo, los golpes ocultos.
hay muchos golpes que son ocultos. Por ejemplo, en el Star Blood dicen que hay 9, yo creo que hay uno más, que es el 10. ¿Y qué pasa? Que no quiere decir que esté mal, sino que a la medida que tú vas descubriendo que en cada movimiento hay un movimiento oculto. ¿Ves? Claro, Porque precisamente, exacto. Entonces, tú puedes entender que tu caja conceptual, tu cuadrante, cómo los debes proteger con los escudos, con los martillos, cómo los debes proteger. Esa es una forma de tú desarrollar el Kenpo en su máxima expresión. correcto. Entonces, profe, lo que está queriendo decir por lo menos es que usted comienza a recibir más información que quizás otras personas y comienza a desarrollar su propio espacio en esos 11 años. Exactamente. Ok, luego de esos 11 años, estamos en quinto, ¿no? Estamos en grado. quinto grado. Ok, ¿cómo llega o qué hay? Porque está entrenando ahorita actualmente bajo la dirección del profesor Blanco. ¿Cómo llega allí? Bueno, yo al profesor Blanco lo conozco de Latino Kenpo en Caracas. Me acerqué algunas veces a algunos seminarios, hasta con el maestro Vigoruz, y estando en una oportunidad que lo trae el profesor Anthony y la profesora Exaica, lo trae a Maracaibo. Lo hicimos en el Palacio el Alquímedes, de acá Deportivo, de Maracaibo. Y yo fui al seminario y me la acerqué y le dije, mire profesor, yo tengo esta situación. Yo tengo 11 años solo, yo tengo esto. Y él me dijo, yo te recibo con lo que tenía. Eso sí se lo voy a agradecer toda la vida, porque realmente me recogió en el momento que quizás era un clímax. Y nos tocó ir a Margarita, se presentó, me dijo, usted debería recibir su sexto dan. Me dijo, no profesor, el que usted crea conveniente, porque tampoco se lo exigí. Él le pareció conveniente, me dio mi quinto dan. De allá para acá hemos ido teniendo un aprendizaje en todos los aspectos. En ese momento le recibí el sexto. El quinto. Ok, ok. El Sí, sexto porque la hace ya transición 4 fue años. de cuarto para quinto. Sí, con el maestro Blanco. Ok, él homologó nuevamente su quinto con el profesor Blanco. Okay. Entonces, Exacto. luego hacemos el proceso de crecimiento. Después vino el sexto, que lo tomé con el profesor, con el maestro Francisco Pérez. Y bueno, y comenzamos a hacer un trabajo de crecimiento en el estado Zulia, apoyando aquí a los muchachos que son jóvenes, que son los que nos van a por supuesto, son la generación del relevo, ¿verdad? Y que hemos estado apoyando. Y yo de verdad me siento honrado porque primero he sentido respeto por parte de los profesores. Eso ha sido importante para mí. Segundo, que uno tiene que dejar un legado de los muchachos. ¿Por qué? Porque yo le hice una pregunta ayer al profesor Sergio, qué significaba la palabra sensei, primero nacido, es decir, para los japoneses el nacer primero y después tu posterior es que este maestro te acoge y te adopta. Unos lo adoptan como hijo, otros lo adoptan como nieto. Entonces, no es que el maestro tenga más tendencia con un estudiante que con otro, sino que uno es hijo, otro es nieto. Y los tratamientos son totalmente distintos. Y otros sobrinos, porque por lo menos de los míos, Sensei Rocco es tío. Exacto. Sí, más o menos. Pero fíjense, y lo importante y lo más bonito de esto, profesor, es que nosotros, y eso lo debemos tener claro todos los profesores que vamos en vía, nosotros no intentamos imitar al maestro Ed Parker. Lo que tenemos es que honrarlo en cada movimiento, en cada presentación, cada defensa, porque nadie, quien creó el Kenpo, es tan sabio que se ocupó de todos los detalles. Ahora, él no dijo, usted nunca va a encontrar a alguien diciendo que el maestro Parker dejó un sucesor. No, él dijo, yo quiero que los kenpoístas sean pensantes, porque precisamente cuando tú descubres algo, ¿me entiendes? No, pero es que si no lo descubrió el profesor que es tan famoso, no le vamos a creer. Pero en tu investigación, porque tú eres un investigador ahora, y ahora que vas a pasar de grado, vas a entrar en otra dimensión, porque vas a terminar de completar ¿cómo se llama? Toda tu materia, y cuando las cumplas, entonces empiezas a hacer lo que llamamos un movie base, es decir, las reglas de movimiento, y empezar a descubrir cosas
y a descubrir de cosas, pero dice, ¿por qué el profesor tal se mueve de tal manera y yo no me muevo de tal manera? Porque es que el profesor descubrió algo que tú no sabes y que tú apenas estás aprendiendo las reglas. ¿Ves? Es así. Porque todo tiene su etapa. Y hacemos con brincarnos a un décimo dan si no hemos pasado por donde tenemos que pasar. ¿Sí me Sí, y entiendes? eso pasa Yo muchísimo. compartía Eso con está pasando. el mes pasado con el maestro Eduardo Blanco y me pregunta, profesor, ¿qué vamos a trabajar? Profesor, lo más sencillo, delay solo. Y la clase, la hora de clase fue eso. Muchas variaciones, muchos detalles, pero es un maestro que te está hablando. Y si te está hablando un maestro, él me va a hablar en su terminología porque yo le voy a entender, pero me dice, pero ya tú como maestro tienes que manejarlo de esta manera y de esta manera. ¿Ves? Entonces Parker le llamó a esos detalles, le llamó excepción. También lo puede buscar ahí en la enciclopedia. En la enciclopedia de Campo sale. Profe, entonces, en resumen, ¿cuánto tiempo tiene haciendo Kempo? Bueno, yo creo que yo llego a los 40 años. 40 años haciendo Bueno, Kempo. Y sí. ahorita acaba de mencionar algo, ¿no? Que usted, luego de 11 años, se le acercó al profesor Blanco en una oportunidad, le explicó su situación. Quiere decir que después de 11 años y con su quinto grado puesto, usted quiso someterse bajo una autoridad, Claro. bajo un maestro. Por supuesto. Eso, o sea, ¿qué mensaje nos puede dar acerca de eso, de seguir bajo una dirección, bajo, o sea, ¿Y qué una lo línea? motivó? Mira, lo más importante, ¿Y qué lo motivó también? importante es que su maestro se va a sentir orgulloso cuando usted llega a su nivel. Se va a sentir muy orgulloso, no egoísta, orgulloso. Pero algo que sí siempre nosotros tenemos que guardar, y el profesor Francisco me quebranto. Tranquilo, profe, Y disculpa, ¿no? no pasa nada. No se preocupe. Pero me dijo, usted sigue siendo mi maestro. Eso es fuerte. Eso es fuerte, porque a pesar de que a veces no, o sea, lo he sentido. O sea, yo en un momento, me aparté del Kempo por cuestiones de la universidad, todo eso, Sí. pero yo nunca encontré un maestro igual. O sea, la figura, lo que es la figura paterna, mi mejor amigo, el hombre ejemplar ha sido mi maestro y ha sido la dirección y lo que él dice. O sea, es fuerte cuando alguien te dice, bueno, yo soy profesor. Y cuando mis alumnos con más trayectoria dice, usted es mi profesor, imagínese, o sea, eso es una responsabilidad bastante Sí, bastante. Sí, emotiva sí. también. Sí. Sí, No, y de sí, verdad sí. que y está teniendo mucho éxito en los Estados Unidos y yo me alegro muchísimo por él. De verdad que sí. Entonces, el mensaje para esas personas que no tienen como que ese respaldo o de repente que podamos sentir, Bertale, me siento perdido, quizás puede ser la palabra, perdido en este camino porque estoy entrenando. Un ejemplo, tengo 10 años, 9 años haciendo Kempo solo. ¿Qué mensaje le puede decir a esos chicos? Bueno, lo más importante primero, busca un profesor calificado, que esté preparado. Cuando decimos calificado, es aquel profesor que tiene mística, porque el arte marcial sin mística, desafortunadamente, no es arte marcial, porque nosotros utilizamos un traje negro que representa el espíritu del Zen y el espíritu budista, que es importante, ¿no? Y segundo, que cuando nosotros, por mucho conocimiento que podamos tener, hay muchas cosas que quizás el pasar del tiempo te va enseñando a refinar tu vida espiritual, te va enseñando a refinar tu vida personal, tu familia, cómo eres tú con tu familia, tu manera de cómo tú tratas a un niño, que no es lo mismo tratar a un niño que tratar a un adulto, todos esos aspectos. Y aunque yo pudiera haber tenido el rango que tuviera, lo más sensato siempre tiene que ser buscar una persona que esté por encima de ti. ¿Para qué? Para tú sentir que realmente no estás, todavía te falta mucho por aprender. Entonces yo creo que lo más importante de esto, no importa el grado que tú tengas, lo más importante es que tú tengas tu maestro allí y aunque tú llegues al mismo grado que tu maestro, igual él va a ser el senior, el más antiguo, porque siempre va a tener un regalito debajo de la manga para darte, como dicen los antiguos, a la iluminación. Cuando lleguemos a la iluminación y tu maestro no esté, él va a ser tu ángel en tu vida marcial. Que por cierto, eso es interesante porque a veces por lo menos uno se siente como que, Dios mío, me alcanzó mi alumno. Y bueno, en este orden de ideas,
acabamos de ver, acabamos de hablar un poquito de lo que fue esa conexión de alumno y profesor entre el maestro Francisco y el profesor Rosales. Ahora, ¿qué se siente cuando un alumno te alcanza? No, está bien, me siento satisfecho. No siento ni egoísmo, sino entendió el camino. Y cuando llega al nivel, entonces, por lo menos usted, de su maestro, Dale, cuando llego al nivel de mi maestro, lo sigo honrando. Lo sigo honrando. Porque sigo sintiendo que él está por encima de mí. En todo. Porque él me lleva ya una experiencia. Ya sería mi senior. ¿Me entiendes? El antes y el después. Por eso que cuando queremos nosotros, les doy esta anécdota. Yo cada vez que paso de grado siempre tengo una experiencia. Y en la última experiencia se lo comenté al profesor Francisco. Y ya él sabía, pero yo no sabía nada. Y dice que yo me encontraba en una casa semi oscura, pero había una casa oscura y había un adversario pequeño, pero a la vez se convirtió en un monstruo grande. ese fue un sueño. Eso fue un sueño. Y en el sueño yo le digo, no, yo voy a pelear con él y con lo que está en la oscuridad. E invoco a 3 arcángeles, que fue a Miguel, Samuel y Metatrón. Y me voy para encima. Y lo saco de donde está y salen huyendo. Entonces le hago el comentario al profesor Francisco, cuando yo voy a pasar de grado, me sucede algo muy puntual en mi vida. Pero muy puntual. Y aquí me vi que pude romper aquellos miedos, porque la oscuridad representa miedo también. Pude romper esos miedos internos que estaban dentro de mí. ¿Por qué? Porque precisamente los verdaderos demonios están dentro de ti. Que puede ser el egoísmo, que puede ser el celo, que puede ser ¿por qué él tiene que ser más que yo? ¿Por qué él tiene que tener más like que yo? No. Esos miedos son míos, no son tuyos. ¿Me entiendes? A quien tengo que atacar es a mí mismo, no a los demás. Entonces hago una retrospección de mi vida. Y yo le dije al profesor Francisco, no sé qué es lo que va a pasar, pero hay algo que va a pasar en mi vida que me va a marcar. Y ocurrió porque cuando el sábado 17, el maestro Luis Eduardo Blanco dice, aquí falta un estudiante que está ausente por grado. Y yo miraba para todos lados y dije... ¿Usted no se lo esperaba? No, yo no me lo esperaba, jamás. Y dijo, y yo decía, ¿dónde está retrasado? Y el maestro se va a motinar. No me dice, pasa adelante. Y yo dije, bueno, ahí entró el sueño con lo que yo viví en ese momento, esa experiencia. Entonces, creo que me sentí afortunado por parte del universo, porque lo poquito que me ha dado de sabiduría lo he podido compartir, y que sé que los muchachos que van creciendo con ese gran respeto a su maestro, que es lo más importante. Porque el verdadero arte marcial no se inicia porque cuántas medallas tengo, sino cuánto he logrado, ¿verdad? Cuánto he logrado en mi camino ser mejor persona. Eso es lo más importante. Es decir, ser íntegro aún en la ausencia de nadie. Nadie me ve, sigo siendo íntegro. Por eso es que mi frase es: la técnica cambia. Porque al pasar del tiempo tú vas desarrollando eso y vas empezando a cambiar esa parte de ti. Va desarrollando la técnica, o sea, va cambiando la técnica. Correcto. Yo recuerdo que cuando yo hacía, por ejemplo, Sword Destruction, yo hacía así. Así. Ahora sale como una flecha. Pero sigue siendo que... Sigue siendo Kenpo, claro. Sí. Seguimos bordeando las esquinas, como dicen por allí, pues. Profesor, una pregunta que, bueno, se la hemos hecho varios profesores. ¿Cómo se llega a séptimo? ¿Cómo se llega a séptimo? Mira, profesor, yo creo que tu trabajo tiene que hablar por sí solo. O sea, ¿cómo me explico? Cuando tú estás en una fiesta con una mujer bailando y comienzas a hacer unos pasos que los otros no lo hacen con elegancia, a la gente dice, ese señor sabe bailar. Cuando tú estás haciendo tu trabajo, dicen, ese profesor está haciendo un trabajo porque tiene una academia, porque tiene unos niños, pero esos niños están disciplinados, porque esos niños son respetuosos.
porque esa muchachita que está allá haciendo artes marciales es una muchachita que se destaca mucho porque tiene muy buena técnica. Quiere decir que hubo un trabajo, una constancia, y que al final del camino, donde tú te pares, ese va a ser tu reflejo. Yo tuve un estudiante que se llama Marco, un muchacho que yo recuerdo que yo no lo pude acompañar en una competencia porque estaba presentando el examen en la Universidad del Zulia, y el muchacho se bajó a los marrones, primer dan, segundo dan, tercero, cuarto y hasta quinto dan se lo bajó. Pierde la última pelea porque se le salió el hueso del hombro. Pierde la última, pero se bajó a toda esa gente. Entonces todo el mundo preguntaba de quién era estudiante. Cuando le preguntan del profesor tal, dije, con razón. Porque precisamente no necesariamente tenías que estar presente para ser tú como Claro. maestro. Esa es la huella que se deja. Esa es la huella que se deja al estudiante. Exacto, exacto. Por eso que cuando un maestro te dice, prepárate para tu examen, porque ya él vio en ti las cualidades para ese grado. Así es. Así es. A mí me lo dijeron hace poco y me sentía sinceramente muy nervioso. Yo luego de muchas lesiones y decía, no me siento preparado. No, pues ya estás preparado. Ya estás preparado para ese grado. Sí, Aquí mi al maestro profesor también también me lo lo dijo muchas impulsamos. veces. Yo le dije, no, profesor, así le caigan a palo, ese grado es suyo. Decía, ya estás preparado, pero te falta esto. Vamos a entrenar, vamos a seguir dándole. Exacto. ¿Estás preparado? Pero sigue Profe, practicando. sí. Profe, usted es peleador. O sea, Yo soy peleador. peleó por mucho tiempo. ¿Sí? Ahora, hoy en día, ¿cómo ve las competencias? ¿Cómo ve el tiempo dentro de las competencias? ¿Qué cambiaría? ¿Qué ajustaría? Bueno, mire, yo en la antigüedad yo practicaba, nosotros teníamos un laboratorio que se llamaba, tomamos varias herramientas del Shorin Kempo, que nació en 1935 o 37, y del Nippon Kempo, que fue en 1942. Uno chino, uno japonés. ¿Qué tiene de particular el Shorin Kempo? Yo practiqué Aikido en la universidad 3 años. Y me aprendí todas las caídas y todos los agarres, los yonkyo, los ikkyo. Y el Shorin Kempo tiene patadas y golpes, pero si le das la mano, estás proyectado. El Nippon Kempo trabaja Enpi, trabaja rodilla, Nick, y trabaja proyección. Es más, como que más contacto. Tiene que usar protección en el rostro y las costillas porque es más protección. Hoy en día ha despertado otra vez esa inquietud y, por ejemplo, armar defensa personal en el buen sentido de la palabra, de forma de estrés. Uno adelante, uno detrás, no terminando la defensa. Y un ataque de tackle a las piernas. O sea, 3 ataques simultáneos. ¿Cómo te vas a comportar en este momento? Si tú haces punta y pare, muy difícil porque es muy limitado. Y en la calle lo que te va a salir es un puño, una patada. Aquí no, aquí es continuo. Y lo que te den, tú lo vas a utilizar como herramienta. Entonces yo pienso que hoy en día las escuelas de Kempo internamente deberían trabajar como un light contact. ¿Para qué? Para que el muchacho se despierte en él, siempre esté en estado de alerta y él pueda responder con los codos, pueda responder con las manos, pero puede responder con un agarre. No digamos, eso es lo que llamaba el sub-level. En el sub-level puedo llevar a un takedown. ¿Ves? Y puedo aplicar quizás una llave de jiu-jitsu si hay uno solo y si es conveniente. Pero el muchacho se tiene que preparar con todas sus caídas y hacer un trabajo bien chévere con su profesor, de tal manera que cuando lo golpeen, él va a sentir que le pegó fue una niña, porque se acostumbró a fortalecer ese espíritu, que es lo importante. ¿Ves? Por eso es que dentro del sistema Kempo, lo último que se enseña es la defensa personal. Porque a veces en la defensa personal hacemos esto. Y él no, por memoria, él debería sentir esto. Por memoria. Y como por memoria va a responder. ¿Me entiendes? Claro. O sea, tú haces una defensa y yo hago la otra. Lo opuesto y reverso.
en el movimiento. Sí, recuerdo de esa, Entonces, la de esa recomendación es, respuesta, recuerdo muchos ejercicios que nos ponía también nuestro maestro Francisco, que, que nos ponía a hacer la defensa 30.500 veces con la derecha, normal, la defensa, el origen de la defensa, la base de la defensa, y de repente, bueno, cámbienla. Ahora 30.500 veces con la izquierda. Y la sensación cambiaba. Yo recuerdo las primeras veces que la sensación era claro, completamente claro. diferente. Pero generaba eso que usted está diciendo. Porque, al menos en mi Bueno, caso, un examen que tuve me pusieron así, en el medio, con como 4 o 5 sparring, y el profe dijo, ataquen cuando ustedes quieran. Y si no hubiesen tenido ese reflejo que desarrollé con el tiempo, de esa sensibilidad, quizás y hubiese terminado de una vez el examen ahí. Pero lo logré pasar. Y fue por eso que usted está diciendo, ese mix que hay que hacer para que el estudiante también logre reaccionar de una forma más controlada a esos golpes. De que no sea un golpe y ¡guau! Me debilité. No, es un golpe de pasó. Y ahora voy yo. Ese tipo de reacciones es buenísima que lo empiecen a aplicar todas las academias, porque ciertamente te va a funcionar, 100% te va a funcionar en la calle. ¿no? Y que por lo menos cuando trabajamos el Kempo, con nuestros maestros siempre lo hemos trabajado tocándonos de manera controlada, pero contundente. ¿Ok? Y eso también te da una formación a nivel muscular y esquelética que te ayuda en la calle. O sea, a ti cualquiera, o sea, uno te pega y, hey, si no has practicado bien ese golpe, nosotros no lo vamos a sentir porque a diario nos damos. Me recuerdo el día del examen, de mi examen, estaba el profesor Miguel Rizón, que espero que, bueno, en algún momento lo puedan conocer. Pronto, Hicimos la pronto. primera técnica con extensión de cinturón verde, obscure y close, y él, ¡pum, pum, 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 pum! Bueno, diga el profesor, si no, yo quedé aturdido, y él no usó el 100%. Entonces, pero es por eso, o sea, porque nuestros cuerpos se tienen también que adaptar a ese tipo de golpe, no lesionarnos, porque al nivel de cinturón negro creo que es necesario aprender a controlar quien sea cinturón negro y lesione a una persona aplicando o practicando una técnica, de verdad hay que poner en duda ese cinturón negro, porque en realidad en ningún momento nos lesionamos. ¿Ok? Pero todos esos videos que podemos ver a través de nuestras redes y pam, 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 y nos golpeamos, eso también amerita también una formación muscular y eso lo hacemos a diario, entrenando a diario y entrenando con contacto. Bueno, el maestro, aquí no lo ven, pero el maestro tiene una mano, Sí. una mano. Profe, fuera del tiempo, ¿qué otras cosas ha podido practicar, desarrollar bueno, yo soy instructor de Tai Chi Qigong, actualmente? actualmente, sí. Y a través yo digo que yo me preparé primero espiritual y ahora físico. Porque el Tai Chi lo que hace es que mueve tu energía. El Qigong lo que hace es que te limpia, ¿ves? Y tú trabajas con mucha energía. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, cuando a mí me hablan en el Kempo del rebound, o sea, sacar la energía de la tierra a través del talón del pie y llevarla a la mano, para nosotros eso en Tai Chi es mover la energía a través de mi jara y lo llevo a la mano. Entonces, no necesariamente yo estoy pegando con la mano, estoy pegando con la energía, que era lo que hacía el maestro Parker. Cuando el maestro Larry Taylor le preguntó a Ed Parker cuándo desarrollaría el chi, le dijo a los 50 años. Entonces, el maestro Larry Taylor actualmente, con la edad que tiene, él lo que mueve es energía, él no usa su fuerza física, porque entonces se desgastaría muchísimo más. Entonces la gente cree que porque él está un poquito arrugadito, ya él está fuera de... No, no, no. Ese señor tiene mucha energía, igual que Paul Beach, que ya falleció. Paul Beach movía mucho chi y lo que él transmitía era mucho chi. Hoy en día la mayoría de profesores lo que mueven son las manos, pero no mueven el chi. Y el chi es fundamental y eso es un trabajo de meditación, de respiración y de tu yo interior, y trabajar todos los días ese movimiento a través de las herramientas que tenemos del Kempo. Y eso es importantísimo. Entonces yo creo que por allí el maestro Luis Eduardo Blanco tiene un Kempo Maga,
que trabaja más o menos suave, como el tai chi, la energía, y es efectivo porque mueve la energía de tu cuerpo, porque cuando nuestro cuerpo se bloquea, o sea, la columna, la energía no sube completamente, ahí lo que hace es que se bloquea, entonces la persona va perdiendo vitalidad. Y por eso es que usted ve gente que está envejecida, que tienen, yo conozco personas que tienen menor edad que yo lo que tengo son 18 años aproximadamente, y ellos tienen 40 y parece que fueran unas personas de 60 años. ¿Me entiendes? Entonces, eso influye mucho, pero la respiración es fundamental. Nosotros tenemos que aprender 5 cosas en las artes marciales. Tenemos que aprender a respirar, a dibujar, a bailar, a cantar y jardinería. ¿Por qué la ¿Jardinería jardinería? por Porque qué? la jardinería, cuando tú practicas, te da precisión, te da precisión. El baile te da fluidez, libertad, resistencia, la respiración te lleva, el aquí y el ahora te lleva en el momento. Estoy consciente que estoy respirando, que estoy aquí, que yo siento. La espada es el movimiento, que es el dibujo, el dibujar los kanji, movimiento de la espada. Es decir, tú eres una espada. ¿Me entiendes? Y cantar te ayuda a sacar ese miedo interior y a sacar ese dragón que tienes dentro de ti. Entonces, esas son 5 cosas fundamentales que debe tener el artista marcial. Sin eso, no estás haciendo nada. Y el Kenpo es un baile, aunque la gente se moleste. Nosotros subimos unos videos, pero era que estábamos en un momento de, como decimos, estábamos haciendo Jocoso. un momento jocoso, donde los muchachos echaron broma, pero porque estábamos en familia. Sin embargo, ustedes hicieron la aclaratoria, pero el Kenpo es de movimiento. Yo no voy a hacer Kenpo de esta manera. Tengo que mover Sí, la línea y el círculo. Es línea, sí. círculo. Yo eso del Y el movimiento dragón se mueve. casualmente, exacto, eso del movimiento, lastimosamente yo no vi los videos. Me parece que la profesora Saika publicó uno, me parece. Tendría que ponerme a buscar un Sí, poco. Pero sí más o menos tengo idea de lo que hicieron porque mi primera graduación de mi academia en Venezuela, en Maracaibo, yo le hice en un teatro en conjunto con una academia de danza. Y hicimos una pequeña performance donde mis chicos estaban básicamente actuando y bailando, en teoría, con las chicas de danza. Pero claro, el baile que yo utilicé para los chicos era una coreografía de Kempo, pero era una coreografía de Kempo, de un escenario en Kempo, con la música, encajando pedazo por pedazo, tal cual como lo habíamos explicado en el otro live, en el live anterior, de los tiempos con las notas musicales. Entonces, en mi presentación, o en la parte donde yo salía, yo hice fue una forma creada por mí de cuchillos y empecé a hacer la forma. Y claro, al inicio yo le quise hacer como digamos, urbana. Pero después dije, no, es que en ese momento mi tiempo no estaba en ese nivel urbano, mi tiempo estaba un poco más tradicional, un poco más prehistórico, por decirlo de una forma, iba más hacia los ritmos más tradicionales. Y me mantuve en una música más suave, más clásica, muy parecido a al tai chi. Y hice eso, hice el movimiento tal cual en velocidades diferentes, manteniendo el ritmo de la música, que es más o menos lo que me explicó el profesor Eduardo de lo que habían hecho ustedes en ese momento en el seminario que hicieron con el profesor, con el maestro Luis Eduardo Blanco. Que me imagino que más o menos de eso va. Lastimosamente yo tampoco tuve alguien que me grabara en ese momento para que ustedes pudieran ver eso, pero sí, me imagino que es más o menos esa unión de la parte coreográfica que decimos nosotros que es el tiempo, que también opino lo mismo, el tiempo es una serie de coreografía básicamente que aplicamos después en el ataque o en la calle. Y sí, sí, lo entiendo completamente y perfectamente. Y no hay nada de que burlarse, sinceramente, de mi parte, no me parece algo para burlarse, más bien me parece algo que deberíamos de fomentar, porque todos somos ritmo, todos somos vibraciones y todos somos energía. Y si no trabajamos todas esas áreas, no vamos a estar completos. Vamos a ser un ser incompleto, un ser a medias. Vamos a caminar como los puntos y coma, en vez de dar los pasos fluidos. Entonces me parece muy bien que en realidad estén fomentando eso. De verdad que sí, me encantaría también tener
una de estos talleres porque de verdad me parece un tema muy interesante. Yo lo hice empíricamente, como quizás y lo habrá hecho también usted, profesor Eduardo, cuando estuvo ese largo tiempo de 11 años estudiando, que claro, al inicio imagino que habrá sido empírico, ya después con toda esa información que usted tenía en su cabeza decía, bueno, ya va, aquí es 2 más 2 4 6 vamos por aquí. Y empezó a guiarse como hoy por hoy la maestra que es usted. Así que sí, yo también hice más o menos lo mismo, evidentemente no con tanto tiempo, pero sí, sí sé que funciona y sí sé que ciertamente es una coreografía, de verdad que sí. Profe, además del Tai Chi, Bueno, hicimos salsa casino porque Bruce Lee tomaba clases de baile para poder, o sea, la memoria muscular de las piernas deben estar consona con el movimiento de las manos. Porque nosotros hacemos mucho brace angle, hacemos muchos bucles, hacemos los pulls con las piernas. En fin, por ejemplo, mucha gente no, bueno, no sé si algunos lo saben, en la forma 2 largo, ahí hay un movimiento de pierna que es una patada, un sweep, y luego entra con un bucle, un empujón, que es de los mismos step drop, lo empuja y ¡pum! Entra con la mano, ¿no? Y fíjate que ese movimiento es un movimiento de baile, porque tú cruzas la pierna y sigues avanzando, pues hay una fluidez allí. Entonces yo creo que todas estas disciplinas, por ejemplo, el que conoce de música, ya sabe los compases, cuántos beats tiene una música, dónde arranco con el uno, dónde está el uno. Hay gente que arranca a bailar, pero resulta que no es así, hay que esperar el uno. me lleva el tiempo. El tiempo, que es importante. ¿Ves? Entonces yo creo que todos esos son fundamentos muy importantes. Aparte de eso, después que me gradué, yo soy contador público, graduado, ya tengo 21 años de graduado. Tengo mi certificado de locución 39772 por el MINSI de la Universidad del Zulia, ahí tuvimos casi un año, ¿verdad? Y por supuesto he hecho mi curso de entrenador deportivo. Es decir, que sé cómo hacer una planificación de microciclo, mesociclo y macrociclo. O sea, cuáles son las cargas que debemos tener para un entrenamiento de un muchacho. En fin, todos esos aspectos que son fundamentales. Hacemos un poquito de Kyusho. El Kyusho son los puntos. Al tocar, la persona, que ese es otro tipo de sistema de artes marciales. Es decir, estamos aprendiendo diferentes idiomas que nos enseñan y nos ensamblan. Y le digo una cosa que usted va a encontrar en el Kempi, a lo mejor lo que le vaya a decir va a escandalizar a muchos profesores. Pero Suéltelo, suéltelo. cuando se llega a la forma 6, la forma subsiguiente era la forma de Nunchakus, que iba a ser la forma 7. Forma 8, ¿verdad? Perdón, esa iba a ser la forma 9, porque la forma 7 iba a ser el staff set, que es el bastón largo. Luego venía el de cuchillo, después venía los sticks, después venía el de cuchillo y después venía el de nunchakus. Todos en el círculo con ángulos. Y luego estaba la forma final, que era la forma 10, que era la forma que no iba a tener ningún tipo de ángulo, sino que todos los movimientos iban a ser de forma centrípeta o centrífuga. Es decir, que iba hacia adentro y hacia afuera como el aikido. Y está ahí en el internet y lo pueden buscar porque el mismo Parker lo hizo y nadie le prestó atención. Pero hoy se va a hacer la forma 10. Entonces, Por nosotros cuenta es que tenemos que... Se le explotaron los bombillos, yo entiendo. sí, Pero para mucha gente, de hecho, el maestro Larry Taylor tiene, si lo llega a obtener, tiene una serie de nunchakos que enseñó. Yo tengo el libro, se lo puedo mostrar. Lo compré $50, las técnicas del nunchaku del maestro Parker, y todo lo que enseña Larry Taylor está en ese libro. Quiere decir que está preparado para hacer su forma. wow. Entonces, yo creo que allá todavía nos falta aprender de Kempo, mucho. Sí, Mucho, sí. mucho, mucho. No, Lo dice, lo dice como en dijo séptimo también, grado. sí, claro. No, y nos lo han dicho también varios maestros que hemos entrevistado, nos han dicho siempre lo mismo, Bueno, que el eso. tiempo siempre hay que estar estudiando y que nunca vas a parar. Y ciertamente, tomando eso, varios maestros también que hemos entrevistado nos han dicho que el gran maestro Ed Parker dejó hasta cierta forma
y ya después de ahí adelante, unos estudiantes o varios alumnos de ellos, cinturones negros, empezaron a formar o a empezar a crear las siguientes formas, la novena, la octava, la novena, la décima, y que en realidad, por lo que cuenta la historia, el maestro Parker no logró como cuajar, por decirlo de esta forma, todas estas formas que ya habían creado sus alumnos, y lo que pasó por siguiente es que estos alumnos, ya después cuando su partida, ellos decidieron fomentar estas formas, que en realidad bastante interesantes que son, y no sería nada mala la idea de que estudiáramos un poco más también esa visión de esa forma. Ahora, que el maestro Ed Parker haya, digamos, aprobado o incluido esta forma por parte de él personalmente, no lo sé. Eso sí, nunca llegamos a descubrir esa conclusión. Ahora que usted me lo está comentando, me parece interesante. Sería bueno también ponernos a leer un poco más de la historia de qué Claro, tal consiguió. hay video del maestro Parker haciendo cuchillo, hay maestro haciendo stick y hay también videos haciendo nunchaku, explicando nunchaku. Quiere decir que estaba ahí y dice en un escrito que yo tengo por allí de Ed Parker Jr., dice que él tiene todas las anotaciones de él que llegaron a mano de Paul Mitch. Paul Mitch tomó parte de esa información, pero no toda. Hmm. Y quien recupera esa información es el Parker Jr., pero él no la entendió tampoco, pero está allí. Claro, lo dejó como en bocetos, digámoslo así. Sí, está Dejó en como boceto. bocetos de lo que estaba terminando de hacer. Lo que Interesante. estamos dejando aquí es simplemente inquietudes y que la gente se mate la Sí, cabeza sí. buscando la información. Próximo capítulo Casos del de podcast, código. los bocetos. Exacto. Vamos a descubrir quién tiene los bocetos. Es correcto. Ahora hay que hacer el seguimiento. Claro que sí. Una pregunta que le quería hacer, maestro, con su gran trayectoria, porque en realidad si nos ponemos a contar desde el año que usted dijo, cerca de 53 años lleva haciendo artes marciales. Lleva muchos años haciendo artes marciales. A mí me causa ciertas cosas intrigas, pero hay una pregunta que en realidad es la que más me mueve porque quizás es la que más conecto con mi historia. Es cómo hizo usted en esos 11 años, qué le motivó o le impulsó a usted seguir en el arte, primeramente sin tener un maestro al cual, digamos, darle o demostrarle o pedirle información, eso por una parte, y por otra parte teniendo, que por lo que entiendo tenía sus academias en ese momento todavía activas, que me imagino que actualmente usted tiene academias activas, correcto, creo que tiene una academia virtual, me pareció haber entendido la última vez, ¿cierto? Ok. Entonces, qué fue lo que le motivó a usted a continuar pese a que no había alguien al que ya usted estaba acostumbrado a tener quizás de la mano, porque uno va con su maestro ya cuando entra en este periodo de la vida marcial que abres tu academia, ya tú vas de la mano estrechamente con tu maestro porque empiezan a surgir todas las incógnitas habidas y por haber con cada estudiante que es particular. Entonces, ¿cómo usted llevó eso? O sea, ¿qué sintió en ese momento y qué fue lo que lo motivó a continuar? Porque no todo, yo considero que, al menos en mi parte, a mí me costó mucho. Yo estuve separado, entre comillas, de mi maestro o alejado, distanciado de mi maestro por un tiempo, por cuestiones personales mías en realidad. Y cuando inicié con la academia, pasó un tiempo también, una temporada, un periodo donde no tuve contacto con mi maestro, sino hasta que logré volver a contactarlo y me costó. A mí me costó muchísimo. Yo lo iba a dejar. Yo después del primer año yo lo iba a dejar. Sinceramente, no conseguía la forma. Entonces quiero entender un poco de cómo usted lo logró, porque de verdad que es interesante. Para mí me causa bastante intriga saber qué fue lo que pasó en esa época. Bueno, profesor, le voy a responder de manera más sencilla. Hay una historia del maestro Ureshiva, que el maestro tenía leucemia y se fue a meditar al monte, a la montaña. Y cuando regresó iluminado. Yo intenté entender el sistema durante esos 11 años y todos los días me preparaba para que cuando encontrara al maestro y el maestro me evaluara, pudiera observar en mí que ciertamente mantuve la llama encendida del Kenpo.
¿Ves? Que ese recorrido que yo tuve sin maestro, que a lo mejor sí tenía mi maestro espiritual que me estaba guiando porque con la información que me iba llegando una tras de otra, yo pude haber dicho, yo me voy a poner el noveno dan y a mí no me importa. Sin embargo, mantuve la línea hasta que apareció un maestro, que fue el maestro Luis Eduardo Blanco. ¿Qué vio el maestro? Algo tuvo que haber visto. ¿Sí me entiende? Algo tuvo que haber visto él para que yo llegara, pero ya yo estaba preparado, porque dice, el maestro aparece cuando el alumno, el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Y yo Claro, estaba preparado para ese momento, yo estaba preparado para lo que viniera. Si me iba a preguntar, si me iba a examinar, si me iba a tirar contra el piso, no sé, pero yo estaba preparado. Entonces, hoy en día, lógicamente, estoy abriendo ya nuevamente unas escuelas de Kempo, pero ya hay más madurez, no hay esa carrera, no hay ese desespero, sino que todo está en su lugar, en su equilibrio. El maestro de su maestro, del maestro, de este profesor. Y así sucesivamente hacia abajo. Durante esos 11 años, ¿cómo mantuvo la motivación? ¿Cómo mantuve la motivación? Todos los días creía que estaba enseñando. Todos los días creía que estaba compitiendo. Y todos los días creía que estaba aprendiendo. Es decir, me colocaba un cinturón blanco para recordarme que yo era un estudiante y sigo siendo un estudiante. ¿Me entiendes? Que a mí no me importa, a mí no me importaba si pasaban por encima de mí 3, 4 grados arriba, no me importaba, porque yo sabía lo que tenía, como lo sé hoy en día. Entonces, me motivaba era que cuando llegue ese maestro, yo poder decir, maestro, yo tengo esto. Mis 11 años no los perdí tratando de recordar algo, sino que mantuve esa llama y al encontrarme con usted, la llama sigue encendida. Y ahora más que nunca, porque ahora es un virus. Ahora es un virus que no tiene cura. sí. Casualmente, cuando estaba Y pasando yo toda trato la de, yo presentación, yo trato dije, de, ¿qué fue eso? Mire, profesor, yo le voy a decir una cosa, algo interesante. A mí me gusta hacer las cosas diferentes. Por ejemplo, set de posiciones 2. Estaba con unos profesores que van a grado, entre esos va el profesor Miguel González. Lo vamos a hacer con aplicación y eso va a ser una exposición. Usted va a exponer el set de posiciones 2 con su aplicación y usted va a explicar qué es lo que hay en ese set. No simplemente hacer el set como lo hace cualquiera. No, 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 no. Tú lo vas a hacer de esta manera. Las defensas personales, tú me vas a decir qué contiene esa defensa personal. Explícame punto por punto. Listo. Tú así lo hacía Parker. Parker te decía tal cosa, ay, que hay aquí. No, hay esto. Ay, ¿qué más hay? Hay esto. Y buscaba que sacaras de ti lo que tú creías que habías aprendido. Claro, Así son claro mis que sí. exámenes. Le puedes preguntar a tu maestro, el profesor Francisco, para ganarse un grado. Yo le retrasé a él en Púrpura, le retrasé una graduación. Porque tenía Wow. mucho ego, mucho émpito. No, 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 no funciona. Esto es para transformar. A lo que se transforme, eso que tú tienes, vas a brincar inmediatamente azul. Uf. Y Bueno, así aquí, sometió porque en ese sentido él fue una persona que, usted tiene razón, profesor. Eso es lo que yo admiro de ese aquí. muchacho. No, a Siempre le nosotros va a ir nos bien, inculcó siempre. también eso, porque nosotros, bueno, hablando por los dos, por Eduardo y por mí, nosotros éramos muy cabezones en ese aspecto. No, que yo no puedo, no, que no me va a salir, no, que no sé qué. Y el profesor, a cincel y martillo, pim, 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 a pulir esa mente, pim, 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 hasta que logró que cambiáramos esa perspectiva, porque éramos así también. Y qué bueno, porque eso ya, fíjese, es herencia de usted. Usted le No, heredó y yo, eso a nuestro profesor y nuestro profesor a nosotros. Usted es nuestro abuelo. exacto, y bueno, yo aquí, yo lo admito, yo me siento privilegiado que él formó a mi maestro y hoy por hoy está prácticamente formándome a mí también, de alguna u otra manera. Entonces, de verdad que sí, se le agradece. Profe, ¿qué proyectos tiene a corto y mediano plazo? Bueno, nosotros tenemos un proyecto que se llama el Campus University del Kempo, donde pensamos tenemos ya un aula virtual
vamos a varios profesores, entre eso tengo pensado también el profesor aquí, Eduardo Castellano. Ajá, Estos no, indistintamente que tengan su maestro y su cuestión, pero como profesional, te quieras profesionalizar, nosotros allí pues le vamos a dictar sus materias, como debes organizarle su tiempo. ok, Eso es importante. Y va a tener dos facetas. Por ejemplo, claro, el que está fuera de Venezuela o que está en otro estado, pues lo hace virtual. En algún momento quizás lo visitamos y lo hacemos físico, pero el que está en Maracaibo lo hace virtual y luego vamos a lo físico. El profesor Miguel González le gusta que eso lo haga a lo físico porque dice que él se siente cómodo cuando lo planea. Porque lógicamente él tiene que sentir que realmente eso funciona. claro. Y lo segundo es que vamos a expandir el Kempo, que es otro cinturón negro, que estamos haciendo la fusión de un Kempo con el Shorin Kempo y el Nippon Kempo. Eso lo vamos a hacer a mediano plazo. El corto plazo, la universidad que ya la tenemos. Y el otro a mediano plazo sería ese sentido, más que todo para consumo nuestro, ¿no? Y abrir las cátedras de defensa personal, a nivel de defensa personal Kempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Urbano. O sea, una mujer que no necesite lanzar patadas puede defenderse con lo que tenga en la mano, con un destornillador, con una llave, con las uñas, con lo que tenga en la mano. Y no va a enfrentar a un hombre, pero sí va a poder tocar puntos específicos donde ella puede salvar su vida en un momento determinado. Entonces Claro. creo que esos proyectos, y tenemos el otro proyecto de la radio digital, donde vamos a expandir el Kempo a través de la radio digital. Ese es el otro, esos tres proyectos están ya en proceso. El próximo Qué fin de bueno. semana, profe, usted me mencionó que tiene un taller. Sí, tenemos un taller de solturas, con los isquios, niquios, todos los agarres, lo que llamamos eje de poder, muñeca, codo, hombro, cadera, rodilla. Van a ver las caídas, 12 tipos de caídas, cómo me levanto. Luego vamos a tener un laboratorio de defensa personal con técnicas de defensa personal cortas, tipo calle, y un ataque de tackle inmediatamente. Y luego el 21 de febrero vamos a tener con el profesor Robinson Quintero, vamos a tener un taller de técnicas de ring. Muy importante, cómo moverse en el ring, las técnicas que debemos manejar, que nos va a servir bastante para este proyecto que vamos a iniciar. Todo eso acá en San Francisco. En San Francisco, En va San a ser Francisco. en La academia. la academia del profesor Miguel González. Ahí vamos a estar de 9 a 12 o un poquito más. Eso es Ah, importante. ya saben lo que nos están escuchando en Maracaibo. Para San Francisco, para el taller. Sí, señor, sí, señor. Porque un kempoísta tiene que saber caer. Profe, clases online está dando. Sí, estoy dando las clases online para cualquier grado. Tú quieres preparar tu primer día y vas a presentar el examen, te preparamos, te damos la lógica, te decimos los principios, te enviamos tu guía, las defensas personal, cómo las deberías trabajar, tus extensiones, que es otro cinturón negro, las extensiones, ojo. Hacerlo freestyle, que los freestyle no es tan solo hacer, bueno, uno ve, no, es hacer una combinación de todas esas letras de ese alfabeto de movimiento. Eso es importante. ¿Cómo combinas tú tu freestyle con tu defensa personal, pero también freestyle contra freestyle? Ok, ok. Bueno, por ahí, y eso sería bueno conversarlo con usted, maestro. Hay unos cinturones negros primer dan por ahí que están pensando, están pensando así como fomentar un nuevo punto y par en el Kempo. Que en vez de hacer punto y par, empezar a trabajar un poco con un combate de Kempo, que vendría siendo algo parecido con los freestyle. Sería interesante conversar con usted ese tema porque sé que usted tiene bastante contenido de eso. Sí, 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 claro. Tú puedes buscar información del Nihon Kempo y te vas a dar cuenta cómo se trabaja, ¿no? Y el Shorin Kempo, que es más dinámico. ¿Por qué? Porque actúa con todas tus armas cortas, largas, tus armas medias, y al entrar vamos a decir, en esa área tuya de tu cuadrante, cuando tú logras capturar una mano o logras capturar el cuello, triste. ¿Ves? Claro. Porque ahí va a actuar todo lo que consiga y sin hacer mucha fuerza.
Sí, ya cuando tienes una manipulación, ya lo demás va a empezar a ir por Correcto. inercia y por Utilizando el rango conocimiento de corporal. manipulación, correctamente. Ujú. Exactamente. Y yo creo que nuestros ancestros del tiempo nos los van a agradecer. Despertar todos esos dragones que están ahí escondidos y que mucha gente los escondió a través del deporte, porque el deporte solamente te da un puñito, es más, hasta haciendo con un dedo ya tienes punto. Eso no es la realidad, ¿me entiendes? O sea, no estoy desestimando el puntipare, ojo. El puntipare es una manera de tú expresar algo, pero no es Kempo. Porque cuando se hacía Kempo en Long Beach, era sin guantes, a ring pelado, como dicen por allí, aquí decimos aquí en Maracaibo. Y el combate era puño limpio, pierna limpia. Y no era puntipare, era pique y pique, era continuo el golpe. Entonces, cuando hablamos ya de un freestyle, porque el freestyle es ofensivo, no defensivo. Entonces, quiere decir que Parker lo que me está diciendo es que después de ese ofensivo, yo tengo ahora que hacer como el baile, combinar todas las vueltas y los movimientos, tengo que combinarlo. Ajá, o sea, me hizo con la mano, pego con el pie, vuelvo a golpear, agarro, pum, y proyecto. Ya entonces quiere decir que estás formando un hombre y llegar al patrón universal sin ángulo, sino así. O sea, tu energía la vas a mover en el círculo, sin salir de la zona santuario. La vas a mover en ese círculo, pero ya no por ángulo, sino por tu propia energía. Ahí es donde quería cerrar Parker la categoría. Mira, ve, qué interesante eso. Entonces, bueno, cuando a veces nos sentamos con profesores que tienen larga trayectoria y son muchas las preguntas, pero también son muchas dudas que comienzan a aparecer, ¿no? Y es donde decimos, somos blancos, todos somos blancos cuando nos sentamos así al lado de personas con bastante conocimiento, con bastante trayectoria. Y bueno, no sé si el Sensei Sergio, antes de leer los comentarios, para las personas que van llegando, recuerden tag a la pantalla, estar compartiendo, dejar al interno las personas y profesores que quieren que entrevistemos. Hoy, bueno, está el profesor Eduardo Rosales, varias personas se están conectando y que ya lo conocen. Antes de leer los comentarios, no sé si el Sensei Rocco tiene alguna otra pregunta. Lo tiene mucho. Yo Eh, tengo muchas, pero yo lo tengo En aquí. realidad, exacto, en realidad preguntas hay, quizás y bueno, esta porque es la primera entrevista, siempre decimos lo mismo, no nos vamos a quedar con una entrevista solamente, cuando tengamos la oportunidad de realizar otras entrevistas vamos a hacerlas también, quizás un poco más dinámicas, que es el proyecto para este año, así que vamos a estar pendientes para ello, pero Muchas sinceramente gracias. yo lo que quiero es agradecerle a usted. Primeramente por prestarnos este espacio tan importante para nosotros que nos permite llegar a tantos artistas marciales, porque no solamente de Kempo, sino de cualquier arte marcial, que le llegue esta información valiosa. Porque para mí, y porque siempre mi maestro me lo dijo, y estoy seguro que esto viene de usted, para mí todas las personas te van a dejar algo muy valioso. Así que oídos Claro. sordos no van a llegar jamás información importante. Y hasta la persona menos esperada de tu vida te va a dar el mensaje más importante que necesitabas en ese momento. Entonces, para mí es agradecerle a usted este espacio, esta oportunidad, esperando de verdad y con muchas ansias de que tengamos otra entrevista un poco más dinámica, un poco más, quizás con más movimiento, explicando ciertas Mira, cositas, viendo también claro, lo podemos que hacer usted está bailando. realizando, porque está Hacer bailando. interesante. Exacto, golpeando un poco al profesor Eduardo, que unos cuantos golpecitos no le quedaría mal. Y sí, haciendo un poco más de Kempo físico, porque el Kempo, como usted lo dijo, entre esas tres fases hay que practicarlas. Hay que practicarlas y veo que con usted siento firmemente de que usted hace mucho el Kempo espiritual y energético, y eso hay muchas personas que ni siquiera saben que en el Kempo existe la energía que podemos mover de nuestro propio cuerpo, ni siquiera están conscientes de que también tenemos un alma que va, un espíritu que se mueve, que hay que practicar también ese espíritu, que hay que entrenarlo. La gente piensa que es solamente montarse en el dojo, o sea, dentro del dojo, posición de combate, a pelear, posición de combate, a más técnica, ya. Y después salud y para su casa. No. Tiempo tiene muchas otras cosas más que se escapan quizás
de los maestros. Tengo una pregunta con todo lo que estás diciendo, profesor. ¿Cuándo se pasa de ser tigre a ser dragón? Muy importante, muy importante. Cuando el tigre es instintivo, el dragón es sabio y deja de ser sabio. Cuando tú empiezas a entender que lo que tú estás haciendo es abrirte a aprender de otro, lo que tú acabas de señalar, hasta del más pequeñito, empiezas a dejar la piel del tigre y empiezas a asumir la piel del dragón. Que eso es lo más importante. Es decir, hasta un niño pequeño, a lo mejor no tiene ningún conocimiento de Kempo, pero hace un movimiento que para ti, porque el sabio comienza a ser observador. Y cuando el niño mueve la mano dice, oye, por eso se parece a la técnica tal, y chácata, y te iluminó ese niño. Porque yo estoy aquí, yo puedo tocar ahorita al profesor y va a sentir que mi energía está latente. Yo lo toco a él, él siente mi energía, el calor de mis manos, lo siente porque hay una energía, y esa energía la tiene que aprender a manejar. Porque a veces la gente nos saca del camino por una molestia o por una crítica. Y resulta que cuando más nos critican es porque más nos admiran. ¿Me entiendes? Tú vas a sentir que mucha gente los va a criticar a ustedes porque están entrevistando a fulano y a fulano. No, ustedes son una ventana abierta para todos aquellos profesores que de alguna manera han guardado mucho silencio y se dio la oportunidad de decir la verdad. Y ustedes son instrumentos que son jóvenes y se han prestado para divulgar, porque son un medio de divulgación. Y a mí, como te dije, me gustó mucho la entrevista que le hicieron al profesor Sergio y al profesor Omar. Vi que son personas muy sencillas y quizás uno los veía, pero nunca tuve la oportunidad de verlo en una entrevista. Y fue interesante. Tan personal, Entonces, tan ameno exacto, como lo entonces hicimos, claro. ahí tú puedes ver que ya no los ves con esa piel de tigre, sino con esa piel de dragón. ¿Ves? El mismo profesor Sergio dijo, hey hermano, a veces se me escapa el programa de algo, porque es normal. Y por eso es que no puede seguir No practicando. pasa, está pasando. Que para dar momento aquí estamos. Y ¿Se congelaron ustedes o me congelé yo? No, nosotros estamos bien. Ya, ahora, ya. ¿Pero me viste congelado o no? No, no. Ahí sí, o sea, segundos. Segundos. Se congelaron ustedes unos segundos también, sí, por la conexión. Ajá, entonces. No, estamos bien. Ya, ahí. Ahí sí, Ahora sí. nos vemos. Ahora sí. Sí. Bueno, las personas que están conectadas, ya estamos culminando. Profe, en verdad agradecido. No, a ustedes también. Por este tiempo. Como dijo el Sensei Rocco, esperemos que en algún momento tengamos algo más dinámico, claro que sí. En mis redes pueden ver el trabajo del profesor Rosales. En su TikTok también Eduardo Rosales o Ed Parker, también lo tiene así, tiene 2 cuentas. También lo pueden seguir y escribirle personalmente a él. Profe, no sé si lee algunos comentarios de allí que... Claro que sí. Vamos a leer los comentarios rapidito. Aquí lo que dice salud. Ya, ahí lo va a leer. Ok, perfecto. Vamos a ver. A ver, partimos desde el inicio. Tenemos por acá. Ok. Mandan saludos, por acá, a todos los que están conectados. Buenas noches. Ánimo al Kempo. Yo también soy 7º grado en Kempo americano. Cristóbal. Gracias por vernos, gracias por el apoyo. De Chile. Vive en Chile, correcto. Tenemos que estar en contacto con Cristóbal. Cuando quieras, estamos por acá. Nos puedes escribir por directo y estamos en contacto contigo. El sastre, dice el maestro. Economía de movimiento. Sí, como estamos explicando claramente, era la de la economía de movimiento. Saludos desde Vigorux, Ecuador. Saludos. Evolucionar su arte, claro que sí. Tenemos que estar siempre en evolución del arte.
Saludos, Sensei Jan Mejías de Venezuela. El Kempo se adapta a nuestra vida cotidiana, la humildad. Muy bien. Claro que sí. Claro que sí. Tenemos que ser humildes para poder seguir creciendo, porque si no, ¿cómo vamos a crecer? Que estamos en estado de reposo, vale. Desde esa Profe, parte de esta una transmisión. pregunta que salió por allí. Es la que estoy buscando, que vi también que había una pregunta, pero no la consigo. ¿De Ah, cuántos mira cinturones esta. ¿Cuántos negros cinturones formó? negros formó? Ajá. Ajá, profesor. Bueno, fíjese, yo tengo, fueron 4 cinturones negros. Uno ya es fallecido, porque se fue post-mortem. Alumno mío de la Universidad del Zulia, Víctor, que está en Chile, el profesor Neomar y el profesor Francisco. 4 cinturones negros. O sea, quiere decir que no era fácil llegar a cinturón negro. Y ahora, Bueno, ahora estamos preparando la graduación de 4 cinturones negros, como es el profesor Ricardo Orozco para quinto dan, el profesor Héctor González, quinto dan, el profesor Rafael González, tercer dan, y el profesor Miguel González, segundo dan. Son los únicos 4 profesores que se están preparando para esa. Por cierto, va a haber una homologación el 28 de marzo para el profesor Miguel González, y de ahí entonces hacemos su preparación para segundo. para segundo dan, y vamos a tener nuestro ritual. Va a ser un ritual totalmente diferente a lo que mucha gente ha visto para cinturón negro. Sería bueno que lo monte en redes si se puede, ¿no? Porque yo sé que a veces ciertas graduaciones hay que hacerlo en confidencialidad. En un espacio No, donde no, no, solamente las al personas que están contrario. ahí puedan aprovecharlo. No, queremos hacerlo abierto porque es algo total, es un concepto totalmente distinto, pero muy tradicional del Kempo. Aquí le mandan felicidades a La hizo el Alejandro profesor Fuenmayor. Klinger Baptista. Sí. La hizo la del cinturón negro Klinger Baptista. Ah, bueno, profesor, fueron 4, uno post-mortem y los 3 mencionados. Y por aquí le mandan felicidades también a Alejandro Fuenmayor. Felicidades al sensei Eduardo González por su Alejandro nuevo set. Fuenmayor. Sí, como no, mi amigo personal, profesor Alejandro Fuenmayor, Ya muchísimas va, gracias, profesor. el profesor Alejandro Fuenmayor no es Mate, el sensei de rompe karate. tabla, rompe hueso, rompe Claro, bloque. Os, Sí, sí. claro que sí. Conocido también por nosotros. Un Poderoso. gran Ah, saludo, un sí. abrazo desde la distancia. El Claro que profesor sí. Ricardo Rojo también está conectado. Aquí estamos presentes, profesores Héctor González y Ricardo Orozco. Gracias de verdad por su apoyo, por todos esos likes que siguen aquí fomentando y manteniendo viva la llama del Kempo y de las artes marciales, porque las artes marciales todas tienen su llama. Mantengamos viva esa llama de las artes marciales y del Kempo. Importantísimo, no sé si se dieron cuenta, que ya el nombre sale diferente. Ven el nombre de aquí abajito. Ya sale diferente. Ya actualizamos. Esta es una pequeña actualización que estamos haciendo. Más adelante vamos a hacer muchas más, evidentemente. Pero esta es la primera, ¿ok? Estamos actualizando las redes. Esta de aquí ahora es la red Black and oficial White Belt. de TikTok para el podcast de Black and White Belt, ¿ok? Así Así que es. Así mismo estamos en Instagram de Black and White Belt Podcast y por aquí por TikTok ya cambiamos entonces la cuenta. Recuerde que los días domingos nos estamos conectando, estamos haciendo estudios de técnica, entrevistas. Si ustedes desean, bueno, temas de conversación, porque la semana pasada tocamos el tiempo y la música. Todo está en YouTube. La cuenta igual pueden buscarla TVWB. Ok, así mismo lo colocan allí en el buscador de YouTube y pueden ir a ver todas nuestras entrevistas. Tenemos al profesor Luis Blanco, a la profesora Caramía Pandosi, ¿qué otro profesor? El profesor Manny Reyes. el profesor Sensei, el profesor Sergio también, tenemos al profesor Omar. Ahora vamos a tener próximamente al profesor Eduardo, claro que sí. Y vienen muchos más, estén pendientes de las redes Si sociales. desean algún tema de conversación, lo pueden dejar por el interno en esta misma cuenta. Correcto. Bueno, la cuenta del profesor Eduardo Rosales por aquí mismo, por Facebook y por Instagram también como Sensei Kempo. Sensei Kempo. En Instagram, al profesor Rosales lo pueden encontrar como Sensei Kempo.
El profesor Sergio González, bueno, como actualizamos la cuenta, vamos a estar publicando su cuenta personal. La del profesor Rocco Mele, recuerde, profe, sus cuentas. Rocco Mele, así tal cual, Rocco.mele con doble C, entre O, C, C, O, punto Mele. Así mismo en Instagram y acá mismo en En TikTok. Instagram, TikTok, Facebook, donde me quieran buscar, todas las plataformas las tengo igual. A mí me pueden encontrar así como Educacense en Instagram, bueno, en Facebook como Eduardo Castellano y acá en TikTok así, bueno. Por allí le iban a hacer una pregunta, no sé si la quieren hacer, Gran Camuy, si desea hacer la pregunta antes de despedirnos. Recuerdo que, bueno, hoy, el día de hoy, teníamos la entrevista pautada a la 1 de la tarde hora Venezuela. Sin embargo, tuvimos problemas técnicos y por eso la atrasamos un poquito hasta las 4 p.m. Profesor Sergio tenía un compromiso y bueno, no pudo quedarse a esta hora. Estén De todos pendientes de nuestras modos, redes sociales para si la saben, próxima conexión. para los que conocen al profesor Sergio, saben que en el próximo live él va a iniciar el próximo live dando su comentario de lo que pudo apreciar en esta entrevista. Y seguramente va a sacar muchas conclusiones, otras preguntas más, así que estén pendientes. Ah, aquí está la pregunta de El Gran Camuy. ¿Qué? Ya va. Parecido, puede ser. Porque ahí No, se... ¿qué paridad? ¿Qué paridad? Sí, ¿qué paridad hay exactamente con la función Lee. del maestro Bruce Lee y el maestro Parker? Ah, ok, ¿qué paridad? A ver, me imagino O que estás sea, preguntando es a qué se asemejan o qué similitudes hay entre estos dos maestros. El maestro Bruce Lee y el gran maestro Ed Parker. bueno, cada uno venía, uno era occidental y el otro oriental. Uno transfirió el conocimiento oriental al, al occidente Muchas y el gracias. occidente al oriental. ¿Por qué? Porque Parker era un estudioso de las artes marciales y Bruce Lee también. Hicieron un intercambio, o sea, cambiaron de idiomas. Uno aprendió un idioma y este idioma y lo ensamblaron. Por eso es que nosotros vemos estos movimientos que son del Wing Chun o vemos estos movimientos que son del Wing Chun adaptados al Kempo, pero también vemos del Jeet Kune Do, vemos entonces también movimientos de Star Blood y lo conseguimos en el libro del maestro Bruce Lee. Entonces hay mucha similitud, pero ellos intercambiaron, hicieron su laboratorio. Sí, estuvieron unos cuantos años juntos, por lo que Sí. entendemos de la historia, ellos estuvieron unos cuantos años caminando de la mano. Sí, lo que sí tomó Bruce Lee es que Parker era un peleador neto de la calle. Sí, sí, claramente sí. Neto de la calle. Y Bruce Lee probaba lo que él creía que debía probar en la calle, a ver si funcionaba. Sí, correctamente. Bueno, esto fue todo por esta noche de domingo para mí, tarde de domingo para ustedes, tarde noche en Estados Unidos y el resto del mundo, pues el domingo. El domingo para todos ustedes. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias por los likes, gracias por el apoyo. Recuerden que tenemos todas nuestras redes activas. Estén pendientes en Instagram que vamos a estar publicando el próximo live. Que se vienen cositas interesantes. Y bueno, ya dimos las redes. Si cualquier duda, cualquier cosa, nos pueden escribir directamente por acá, con Educasensei también, con Rocco.ml también, con Sergio González Kempo, que me parece que es el de profesor Sergio, si no me equivoco, también en cualquiera de nuestras redes. Hay una persona, por cierto, y cojo ahorita el interés porque sí me interesa bastante saber esa historia. Hay una persona que nos comentó que había un maestro, Quinto Dan, que comenzó en el Kempo a los 60 años y actualmente tiene 80 años y es Quinto Dan. Comenzó en el Kempo a una edad que muchas personas dirán, no, es muy tarde, no sé qué, pero no, nunca es tarde. Y esa persona sí me interesaría bastante conocerla, saber un poco más de esa historia. Si está todavía aquí la persona que hizo el comentario y tiene información de este maestro, le agradezco por favor si puede enviármelo a mí directamente o a nuestra página, a nuestros canales para poderlo ubicar, sería ideal. Sería ideal porque esa debe de ser una historia bastante interesante. Así es.
Listo, entonces, bueno, llegamos al final del programa. Como el profesor Sergio no está, profe, usted va a decir la lealtad permanece, ¿yo? La lealtad permanece. Cuando lo Bien, escucho chicos, gracias serio. por este programa. Recuerden el próximo domingo estar atentos a nuestras redes sociales para ver con qué venimos, si venimos con técnica, venimos con temas de conversación o venimos con entrevista. Siempre, muchísimas gracias a todos ustedes. Tac, tac, siempre en la pantalla. Cuando den una rosita ya de black and white, den también una rosita educacense. Y Gracias recuerden por la que el rosita. camino marcial, la fuerza pasa. La lealtad La, siempre. la técnica cambia. La lealtad siempre. Y la lealtad Eso es. permanece. Permanece. Os. ¡Feliz Muchas tarde! gracias a ¡Saludos! todos. Feliz tarde, feliz noche. Chao, chao. Ladies and gentlemen.